Bien, estamos con el precandidato a intendente Enrique Esteves. Enrique, bienvenido. ¿Cómo están? Un gusto conversar con ustedes. Gracias, muy amable. Enrique, en caso de que seas electo intendente, ¿cuáles serían las dos primeras medidas que adoptarías? La primera medida sería convocar a todas las instituciones vivas de la ciudad, ¿no? Desde la Bolsa de Comercio, pasando por la universidad, por los decanos, las vecinales, los clubes, hasta el club del barrio más pobre de la ciudad, convocarlos alrededor de una mesa para poder trabajar por el único objetivo que tenemos que trabajar por los próximos 4 años, que es pacificar Rosario. Y creo que eso es un objetivo que lo tenemos que tener todos quienes vivimos en esta ciudad. Y hay que hacer un trabajo muy coordinado, espalda con espalda, del sector público, el privado, y también las instituciones de la sociedad civil, ¿no? Que es ahí donde la gente se reúne, piensa, planifica, se compromete y se reconstruye un tejido social que está roto, ¿no? en la ciudad. Y ahí tenemos que construir un poder que sea más fuerte que el poder que tiene el narcotráfico. Un poder que nos permita reconstituir la autoridad en la ciudad. Una ciudad donde no hay autoridad, donde hay una impunidad absoluta en cada uno de sus rincones, ¿no? Y eso tiene que ser una tarea que va más allá de lo que pueda hacer un gobierno municipal en soledad o un intendente. El intendente tiene que tener el plan en la cabeza, tiene que ser el que lidere eso, tiene que ser el que esté justamente encabezando ese proceso de transformación total de Rosario que necesitamos. Pero lo tenemos que hacer de manera urgente, porque para esto no hay tiempo, ¿no? Y tenemos que reclamar con fuerza, con toda esa fuerza que tiene esta ciudad, que va más allá de sus instituciones públicas, para reclamarle al próximo gobernador o gobernadora, para reclamarle al Estado Nacional, al presidente o presidenta que esté, ¿no? La realidad, piensen ustedes, cuántos anuncios, cuántas promesas, no solamente de campaña, en gestión. El presidente, mañana va el jefe de gabinete a la Cámara, ¿no? Donde vamos a discutir con él, le vamos a preguntar. Prometieron cosas muy básicas para esta ciudad, no han cumplido ni una. Entonces, necesitamos recuperar esa importancia que tiene el Rosario en la agenda provincial y nacional, y eso lo tenemos que hacer entre todos. Enrique, ¿cuáles son las principales diferencias para aquel votante de Unidad que marcás frente a la gestión de Hapkin? Bueno, estás hablando de la falta de autoridad o de algunos temas referidos a inseguridad, y también con respecto a Miguel Tesandori y Charlie Cardoso. Mira, yo creo que Rosario necesita un intendente que haga menos política y más gestión. Hapkin estuvo 2 años planteando que quería ser candidato a gobernador. Y Rosario no es un premio consuelo, para nadie. Entonces nosotros necesitamos un intendente que esté las 24 horas del día, los 7 días de la semana, trabajando para cumplir este objetivo, que es el de pacificar Rosario. Y en eso es muy importante estar en la calle, devolverle al Estado municipal la presencia en los barrios, repensar el funcionamiento de la municipalidad. Fíjense hoy, la Secretaría de Control, la última inversión fuerte que se hizo en esa secretaría la hizo la intendenta Mónica Fein, en materia de tecnología, de movilidad. Hoy esa secretaría tiene aproximadamente menos de un tercio de los empleados que tenía hace 3 años y medio. Entonces, nosotros, si bien hoy empezaron a haber obras, no podemos esperar que un gobierno tarde 4 años en empezar a hacer obras que se estaban haciendo hace 4 años. Necesitamos volver a tener una gestión, vuelvo a repetir, que tenga otra dinámica, que tenga otro empuje, y una ciudad que se despierte, que se pare. Y eso no lo puede hacer solamente un intendente ni un espacio político aislado. Lo tiene que hacer lo público, como decía, con lo privado y con las instituciones de la sociedad civil. Y también con la política. Lo que pasa es que la política hoy está muy mal. La política se junta con la política para reproducir los problemas, no los resuelve. Prendan la tele, cualquier programa político, a la gente la asquea, porque son políticos peleándose con políticos para resolver problemas de los políticos y no de la gente. Entonces, yo no voy a descalificar personalmente ni a Hapkin, ni a Tesandori, que están en el mismo frente en el que participo yo, ni tampoco a otros sectores de otros frentes políticos, porque tenemos que trabajar todos juntos. Acá lo fácil es pelearse, lo fácil es diferenciarse. Pero esa soberbia, ¿de dónde sale? Como si acá alguien hubiera podido resolver los problemas de la gente que venimos acarreando desde hace décadas. ¿Quién es quién para venir a gritar y acusar con el dedo a otro
por la causa que tiene la inflación, por la situación de la inseguridad, ¿por qué se le miente con eslogans, poses publicitarias o esa sobreactuación de la política en campaña y no en campaña, ¿no? Respecto de que estos problemas se resuelven fácilmente y que un dirigente de manera mágica, tomando una medida, va a venir a resolver un problema que lleva décadas. Eso es mentirle a la gente en la cara. Y eso aparte es un boomerang que vuelve en modo de frustración, de enojo. Y es ahí donde aparecen posiciones autoritarias, antidemocráticas como la de Milei, que no son una solución a los problemas, que la gente lo sabe, pero la gente conecta con esa propuesta de Milei a través del enojo. Y uno cuando toma decisiones enojado generalmente la pifia, ¿no? Entonces necesitamos salir de un círculo vicioso para entrar en un círculo virtuoso. Y ese cambio lo va a hacer la participación de las instituciones y de la gente. Vuelvo a repetir esta idea. Políticos con políticos reproducen el problema. La política, lo público, con la sociedad civil y lo privado, creo que ahí hay alternativas de solución que tenemos que construir. Enrique, voy a hablar de pacificar con todos los sectores, haciendo una mesa de enlace, ponele, o de acuerdo. Pero por allí, seguramente te pasa cuando recorres los barrios, te encontrás con el vecino que la inseguridad la vincula rápidamente con que la solución es la presencia policial, las fuerzas federales. ¿Cómo se pacifica sin tener en cuenta esta inmediatez que necesita la gente de custodia, de seguridad? Bueno, primero teniendo un diagnóstico. En Rosario el 80% de los homicidios que suceden acá suceden en 12 barrios de nuestra ciudad. Rosario tiene casi 190 barrios. Esos 12 barrios equivalen más o menos al 10% de la superficie de nuestra ciudad. Ahí están sucediendo problemas extraordinarios. Necesitamos una respuesta extraordinaria por parte del Estado, municipal, provincial, nacional, y también de los distintos niveles del Estado, pero también de los distintos poderes del Estado. Nosotros necesitamos un abordaje multiagencial. ¿Qué quiere decir esto? Los fiscales tienen que estar sentados en una mesa con las secretarías del municipio y con los ministerios del gobierno provincial, abordando qué es lo que sucede en cada uno de esos barrios. Y esto no es un invento mío que lo soñé anoche o que se me ocurrió el fin de semana conversando con mis amigos. Esto es algo que se hizo. Vayan a Grandoli y Gutiérrez, un barrio donde tenía uno de los principales índices de violencia en esta ciudad. Se escrituraron las casas, se terminaron con las usurpaciones, se crearon los consorcios para que la gente participe y se comprometa con el barrio. Ahí se planificó y se trabajó, por ejemplo, para derrumbar todas las construcciones ilegales que había. Se recuperaron los espacios públicos, había un centro territorial de denuncia, había fiscales que estaban trabajando en ese lugar. La Secretaría de Salud trabajaba específicamente problemas de adicción. Los centros de salud en esos barrios eran los que más preparados estaban y los que más fuerza tenían. El transporte público tiene mucho que ver con esto. Acá el intendente actual prometió, antes de ser intendente, en el Consejo Municipal, una ordenanza de paradas seguras. Fue candidato a intendente, lo propuso en las propuestas de campaña. Fue intendente, lo propuso el presidente de la Nación cuando balearon en el supermercado de Rocuso. No hay una sola parada segura en la ciudad. Pero no solamente que no hay una sola parada segura, tampoco están arregladas las paradas que no son seguras, ¿no? Entonces, es decir, es una parada donde no hay una cuestión disuasoria respecto del delito, pero si llueve también te mojás. Entonces, el nivel de desidia es tremendo. Ese abordaje permite pacificar las zonas que están más complicadas. Pero necesitamos tener una respuesta extraordinaria del Estado frente a un problema extraordinario. Y ahí tienen que estar todos sentados, ¿no? Es decir, no solamente, como decía al principio, un apoyo y una fuerza de la ciudad a través de la participación de las instituciones ciudadanas, ¿no? Sino también un compromiso real que tiene que tener el Estado en sus distintos niveles. Hace un tiempo atrás fui a la jura de un juez federal. Hacía 7 u 8 años que había rendido su examen para ser juez federal. 8 años. 8 años, una burocracia que deja un juzgado federal vacante en la ciudad que tiene un problema extraordinario vinculado al tema de la violencia, ¿no? Porque no es extraordinario el tema del narcotráfico. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son las políticas activas que lleva el Estado Nacional para, verificar lo que ocurre en las rutas nacionales como la 34, que empieza en Bolivia y termina en Rosario, o como la 11, que empieza en Paraguay y termina en Rosario? ¿Qué está haciendo el Estado Nacional para controlar los puertos, la hidrovía,
Somos noticia en el mundo porque de acá salen barcos con toneladas de cocaína o que pasan por acá, porque también vienen de Paraguay o de Brasil, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el abordaje? Miren, voy un poquito más allá, ¿no? Regional, en términos del Mercosur que tiene el Estado Nacional para combatir y prevenir el narcotráfico. Es la nada misma, porque hay un Estado arrodillado, arrumbrado, totalmente ineficiente. Hay que repensar el Estado. El Estado municipal hay que repensarlo. Miren, nosotros gobernamos muchos años esta ciudad. Estamos orgullosos con aciertos y con errores de muchas cosas que hicimos. No fueron ideas nuestras, fueron ideas de una ciudad. Todos participaban en un plan estratégico para saber cuál era el rumbo de la ciudad que teníamos que tener por los próximos 10 años. Entonces, esa energía la tenemos que volver a concentrar y empujar en una dirección a esta ciudad, querida ciudad de Rosario. Pero lo importante de eso es no enamorarse del pasado, porque lo que se hizo en el pasado, hoy no alcanza. Hay que repensarlo. Y en esto tenemos que tener el compromiso de todos y todas. ¿Por qué? Porque ese compromiso generalizado de la ciudad nos permite tener el poder para cambiar las cosas que hay que cambiar hoy. Porque el problema que tiene Rosario es que no tiene tiempo. Y eso es una cosa que tenemos que abordarla de manera urgente. Enrique, muchísimas gracias. A ustedes, muy amables, Gracias. a disposición. Seguimos en Hora Política.